Que Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy tengo para compartir contigo el siguiente devocional. ¿Existen apóstoles en el día de hoy? Bien, para empezar, la palabra apóstol significa enviado, enviado con una misión y un propósito. El Señor de entre todos sus seguidores escogió a 12 hombres para que fueran sus discípulos, sus apóstoles, a quienes Él iba a enviar a predicar el Evangelio a todo el mundo. De los 12 apóstoles cayó uno, el cual es Judas Iscariote, y él fue reemplazado en la primera reunión, por así decirlo, o sección de negocio que tuvo la iglesia primitiva, y en lugar de Judas se escogió a alguien llamado Matías. Después dice la palabra en Hechos capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, de que desciende el Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer, se empieza a predicar el Evangelio, hay una persecución. Vemos la conversión de Pablo, ¿cierto? De Saulo, el cual es Pablo, y vemos de que Dios también consagra a Pablo como un apóstol enviado a los gentiles. Entonces, mis queridos hermanos, hablando estrictamente, en este tiempo, un apóstol vendría a ser una persona que cumple una función de un misionero. Pablo dice, yo me esforcé por predicar el Evangelio en lugares no alcanzados, a predicar la palabra donde no había llegado el Evangelio, donde no ha sido anunciado a Cristo, para no sobreedificar sobre fundamento ajeno. No es como los apóstoles que muchas veces hay hoy en día, ¿cierto? Que tienen mega templos o mega iglesias o que solamente son pastores locales de mega congregaciones. Los apóstoles se distinguen por un trabajo misionero específicamente en lugares no alcanzados. Además, dice la palabra de que las señales de un apóstol, ¿cierto? Son, aparte de los milagros, son su carácter, su integridad, su vida, ¿cierto? En comunión con el Señor, porque también la Biblia nos advierte de que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Entonces, todo esto eran distintivos. En estricto rigor, mis queridos hermanos, en el día de hoy, nadie puede decir en su sano juicio, yo soy un apóstol, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue algunos, ¿cierto?, de los 12 apóstoles. Nadie puede decir eso, ni tampoco nadie puede decir en estricto rigor, yo soy un profeta, ¿cierto?, como Isaías, Jeremías o como Ezequiel, ¿cierto? Nadie podría decir en estricto rigor que uno se compara a ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos por Dios directamente para poder escribir la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo y nadie en este día tiene semejante autoridad dada por Dios, ya que nosotros tenemos, ¿cierto?, una autoridad que la basamos en obedecer la palabra, una autoridad dada por la palabra cuando nosotros estamos conectados a la palabra del Señor. Así que este es un tema que necesita entendimiento, ¿cierto?, de parte de algunos. ¿La función apostólica es necesaria en estos tiempos? Claro que sí, ya se necesitan plantar nuevas iglesias, las congregaciones necesitan misioneros, se necesitan abrir nuevas obras, se necesita obreros que vayan a plantar iglesias, misioneros que vayan a lugares difíciles a ganar las almas para Cristo, pero como les dije, hay que tener, ¿cierto?, un concepto equilibrado de quién es uno, qué es lo que nos dice la palabra, ¿cierto?, para nosotros no caer en semejante orgullo, ¿cierto?, por así decirlo, en semejante vanagloria, vanidad, en la que cayó también Satanás, ¿cierto?, por ensoberbecerse, por envanecerse, ¿cierto?, y tener un concepto más alto de sí mismo que el que debía él tener. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano, y este es el devocional del día de hoy.